Mis amados hermanos, en la última estrofa del himno que cantábamos, y asumo estábamos pensando en el Señor, y asumo estábamos conscientes de lo que estábamos cantando, no sé si usted cayó en la cuenta de que usted se comprometió. Usted hizo un compromiso, y espero que no haya hecho el compromiso de boca. Espero que haya hecho el compromiso consciente, porque el canto no me lo estaba haciendo a mí. El canto usted lo estaba dirigiendo a aquel a quien usted llama Dios, a aquel a quien usted llama Señor. Y ese compromiso fue: dime en qué te serviré y yo te obedeceré. Y la pregunta es que no han pasado 2 minutos. ¿Y acaso ya nos vamos a retractar de eso que acabamos de cantar? Yo espero que no sea el caso. Yo espero que no sea el caso, pues el mismo himno nos responde que fuimos comprados por el amor del Señor y que nuestro oficio es servir a Dios. El mismo himno, hermanos, y excúsenme, el mismo himno nos está ya trayendo al sermón. Ese es el oficio del cristiano: servir a Dios, servir a Dios. Mis hermanos, hoy comenzamos una nueva serie de sermones, una serie que girará en torno a la consideración del libro de Esdras, un libro que ya estudiamos hace 5 años y 7 meses exactamente, pero en esta ocasión yo quiero que este libro sea enfocado, o el estudio sea enfocado de una manera más práctica e incluso más relevante para nosotros como iglesia. Sin embargo, en virtud de que estamos haciendo un estudio del Antiguo Testamento, yo quiero hacer una serie de aclaraciones que son muy pertinentes, aclaraciones que van a ser de ayuda para ustedes y aclaraciones que le van a aportar a usted el conocimiento en otras esferas. En primera instancia, hermanos, hay pastores, hay maestros de sana doctrina que no predican del Antiguo Testamento o predican muy poco del Antiguo Testamento. Y esto quizás se debe a que son adherentes al sistema escatológico dispensacional. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ellos dicen: Dios ha tratado con las personas de diferentes maneras, en diferentes etapas o dispensaciones, y el trato para con una dispensación no es lo mismo que para con otras. Luego, sigue que el Antiguo Testamento no es para la iglesia del Nuevo Testamento. Eso es lo que dicen muchos dispensacionalistas. Hermanos, otros maestros no predican del Antiguo Testamento porque su lema es instruir a la iglesia del Nuevo Testamento con los escritos del Nuevo Testamento. Pero creo que ahí hay una falencia en razonamiento, pues esto contradiría lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice: toda la Escritura. Ahora bien, nosotros sabemos que toda la Escritura es toda la palabra del Señor. A eso hacemos referencia con toda la Escritura. Pero en el contexto inmediato de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda la Escritura, ¿qué significa? Todo el Antiguo Testamento. Por lo tanto, hermanos, aquí tenemos en 2 de Timoteo al apóstol Pablo diciéndole a un ministro del nuevo pacto: oye, Timoteo, no descuides todo lo que ya está escrito, no descuides, porque todo lo que ya está escrito, haciendo referencia a la ley y a los profetas, todo eso es útil para la iglesia del nuevo pacto. Entonces, por eso, hermanos, yo lo traigo a ustedes el día de hoy. Otra aclaración que creo que es pertinente hacer es que usualmente existe la crítica de no se puede predicar del Antiguo Testamento porque los cristianos se ponen a espiritualizar. ¿Qué es espiritualizar? En palabras sencillas, es ver cosas donde no las hay. Es traer o crear un sentido espiritual de algo que no es espiritual. Por ejemplo, si la Escritura nos habla de que había un pastor paseando una oveja, yo no puedo espiritualizar eso de tal manera que yo diga: miren, ahí está el rebaño de Dios. No lo puedo hacer.
Yo no puedo ver cosas donde en realidad no las hay. Entonces, no vamos a espiritualizar. Aquí en esta iglesia no hemos espiritualizado, pero sí les advierto que después de haber explicado el pasaje, expandido el pasaje y aplicado, mis hermanos, no me voy a refrenar de llamarles la atención, de exhortarlos, de animarlos e incluso, si el Señor lo permite, de redarguirlos por medio de una correcta aplicación del pasaje. Entonces, eso también es bueno que ustedes lo entiendan. Hermanos, llevamos 7 años y debemos, como les he venido insistiendo, debemos madurar en nuestro pensamiento bíblico, debemos sujetar nuestro pensamiento a la mente de Cristo, debemos ver el mundo como el Señor lo ve y como Él lo revela en su palabra. No podemos seguir siendo cristianos simples el resto de nuestras vidas. Somos la gente del libro, somos la gente de la Biblia, tenemos que conocer el libro, tenemos que conocer la Biblia, no podemos ser tan simples, digámoslo así, hermanos. Y la última aclaración es que, o las dos últimas, es que venimos a una predicación expositiva consecutiva en su mayor parte, con excepción de los capítulos 2 y 8, donde encontramos genealogías y donde no hay nada que expandir. Por lo general, nuestro estudio de Esdras va a retomar el camino de la exposición consecutiva, es decir, vamos a expandir casi de manera consecutiva, estrictamente hablando, versículo por versículo para extraer la enseñanza. Y en última instancia, hermanos, como ya han tenido paciencia y la introducción va a ser muy larga, tengan paciencia aún más de la que ya han tenido. ¿Por qué? Porque, hermanos, vamos a dedicar un buen tiempo de este sermón a establecer el trasfondo histórico que precede al hecho del que me narra el versículo 1 en el capítulo 1. En otras palabras, hermanos, tenemos que saber qué fue lo que pasó antes de que el autor inspirado nos dijera en el primer año del rey Ciro. Tenemos que saber qué fue lo que pasó. Y a eso nos vamos a dedicar, porque cuando establezcamos ese trasfondo histórico, nosotros vamos a ver muchas cosas entre las que le pido aprecien la fidelidad de Dios cumpliendo de manera precisa su palabra. Así que, hermanos, venimos a Esdras. Ese es el libro que vamos a estudiar a partir del día de hoy. Esdras, escrito por Esdras. ¿Quién era Esdras? Esdras era un escriba y un sacerdote. ¿Qué es un escriba? Para que usted lo entienda, era una fotocopiadora humana. El escriba se encargaba de mirar los originales, las escrituras, y copiarlas en otro papel. Esa era la función del escriba, copiar la escritura. Pero Esdras era un sacerdote, y yo no sé si ustedes tienen en claro, hermanos, las diferencias entre levitas y sacerdotes. Ustedes lo saben. Todos los sacerdotes son levitas, mas no todos los levitas son sacerdotes. Los levitas se ocupaban de cuestiones prácticas como el desensamblaje del tabernáculo de reunión, empacar las cosas del tabernáculo de reunión y volver a ensamblar el tabernáculo de reunión cuando ellos iban peregrinando. Mas los sacerdotes principalmente se encargaban de los sacrificios en el tabernáculo de reunión, más tarde convertido en el templo. Esa es la diferencia. ¿Y por qué es bueno saber esto? Porque es que estamos hablando de la persona que escribió el libro. Este libro fue escrito por un sacerdote del Dios Altísimo, por un maestro también, por alguien que se dedicó y se empeñó a estudiar la Escritura y a vivir la Escritura para poder luego enseñarle al pueblo la Escritura. Ese es Esdras, cuyo nombre significa Jehová ayuda o Jehová es el ayudador. Y vaya que vemos la ayuda del Señor en estos 10 capítulos de este hermoso libro de Esdras, hermanos. Libro, hermanos, que cuando lo consideramos desde el punto de vista del canon hebreo, un libro que va de la mano con Nehemías. En otras palabras, en el canon hebreo, tanto el libro de Esdras como el libro de Nehemías iban juntos o se cuentan juntos como un solo libro. De hecho, no es el único caso. Tenemos también, hermanos, que Primera de Samuel, Segunda de Samuel son un libro en el canon hebreo.
Primera de Reyes y Segunda de Reyes, junto con Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, cada uno de esos grupos también son un libro en el canon hebreo. Esdras, el libro que estamos considerando, o que estamos a punto de considerar, es un libro histórico. Es un libro que cuenta la historia del pueblo de Dios. Ahora, en cierta manera, todos los libros cuentan, narran la historia del pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque este es un libro histórico. Bueno, sencillamente hablando, hermanos, el atributo que convierte a este libro, al de Esdras, en un libro histórico, es la manera particular como el autor inspirado nos cuenta al respecto de detalles, de acontecimientos, de genealogías, de cronologías, de cómo sucedieron las cosas. Así se distingue un libro histórico. Libros históricos. Hermanos, libros históricos tenemos en el Antiguo Testamento. Bueno, comencemos. Usted se sabe, por cierto, la pregunta que le hice a los hermanos de las 11 de la mañana. Usted se sabe los libros de la Escritura. Bueno, hagamos un repaso al menos de los primeros 17. La ley, Génesis, bueno, no me lo repitan. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿cierto? Ahora vienen los históricos, los que cuentan historias, los que nos hablan de censos, los que muestran cronologías, los que muestran los relatos, lo que hicieron, qué no hicieron los reyes, todas estas cosas. Muy diferente cuando Pablo nos habla en las cartas, o les habla en las cartas a los Gálatas o a los romanos, doctrina. Eso no es un libro histórico, es una instrucción, es una epístola, ¿cierto? Pero Esdras es un libro histórico. ¿Por qué? Porque es un libro contado en primera persona de los hechos que estaban aconteciendo en aquel entonces. Entonces, después de los 5 primeros libros de la Escritura, tenemos los históricos: Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, y entonces los últimos 3, Esdras, Nehemías y Esther. Los primeros 9, hermanos, los primeros 9 de este grupo de libros históricos narran la historia antes del cautiverio en Babilonia. Y los últimos 3, es decir, Esdras, Nehemías y Esther, nos cuentan la historia después del cautiverio en Babilonia. Esto es cultura general para ustedes, hermanos. Es cultura general porque sería triste si nos corcharan con los libros de la Escritura. Al menos con unos básicos. Sería triste si no supiésemos por qué Esdras es un libro histórico, o qué diferencia un libro histórico de una epístola paulina, por ejemplo. Estas cosas no sirven, estas cosas no las hemos visto y las estamos viendo, por lo que le pido su atención, siendo esta parte de la exposición de la palabra del Señor. Así que, hermanos, establezcamos el telón histórico, porque si no establecemos lo que pasó antes de Esdras 1:1, nos vamos a perder la mitad, excúsenme la expresión, la mitad de la película. Es como si llegásemos al cine justo faltando 20 minutos. Hermanos, vengan conmigo, por favor, a Segunda de Crónicas 36. Segunda de Crónicas 36, versículo. Segunda de Crónicas 36, versículo 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿A qué está haciendo referencia el escritor inspirado en Segunda de Crónicas? Mis hermanos, cuando nosotros venimos a Esdras 1:1, literalmente Esdras es la continuación de Segunda de Crónicas. Ustedes van a ver que empata de manera perfecta. De hecho, el versículo 20 dice: los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Por cuánto? Por 70 años. Y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. ¿Sí lo ven ahí? Al final del versículo 20. Listo. Entonces ahora saltemos a Esdras 1:1. En el primer año de Ciro, rey de Persia. Ahí empatan. Perfecto el uno con el otro. Pero vamos a hablar de eso un poquito más tarde. Hermanos, piensen en Israel
Piensen en Israel como aquel reino unificado, como aquel reino en el que las 12 tribus cohabitaban de manera armoniosa y donde solamente había un rey. ¿Así estuvo el reino de Israel siempre? No. Después de los perversos hijos de Salomón, ¿qué sucedió? El reino fue dividido. ¿Cómo fue dividido el reino, hermanos? Ustedes lo conocen. Y a manera de repaso, he aquí 10 tribus, todas las tribus, excepto la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, se ubicaron en el norte, y a esas tribus se les llama el reino del norte. Esas tribus tenían como capital a Samaria, de ahí que más adelante se les llame los samaritanos. Últimamente los samaritanos es el resultado de una cultura hebrea con una cultura asiria, o la religión samaritana es el resultado del judaísmo con el paganismo. Por eso en el contexto, cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con aquella mujer que estaba en el pozo, el Señor Jesucristo le dice: ustedes los samaritanos, en otras palabras, ustedes no saben adorar a Dios, ustedes no conocen cómo adorar al Dios vivo. ¿Por qué? Porque los samaritanos habían mezclado cuestiones del judaísmo con cuestiones del paganismo. ¿Y por qué paganismo? ¿De dónde? De los asirios, mis hermanos. Los asirios invadieron el reino del norte y llevaron cautivas a las 10 tribus de Israel. Por eso, comúnmente se les llama a esas 10 tribus las 10 tribus perdidas de Israel. Perdidas no porque nadie las encontrara y se desaparecieran, perdidas en el sentido de que se perdieron dentro de la cultura asiria, perdidas en el sentido de que perdieron su identidad cultural, perdidas en el sentido de que perdieron su identidad religiosa. Esto sucedió con la tribu o con las tribus del norte, con el reino del norte. La pregunta es ¿por qué? Hermanos, podríamos argumentar y leer. Hermanos, para quienes de ustedes anotan, Segunda de Reyes capítulo 17 nos dice la razón, y la razón es sencilla. No quisieron escuchar las muchas veces que el Señor les había enviado profetas y mensajeros pidiéndoles, rogándoles por medio de estos profetas que se arrepintieran. No quisieron, hermanos. Y entonces las 10 tribus del norte, y no se desanimen con lo que viene a continuación, presten atención, las 10 tribus del norte fueron, digámoslo así, absorbidas por los asirios en el año 722 antes de Cristo. Y le voy a decir por qué esto es importante. Más adelante, cuando lo comparemos con la fecha en la que el reino del sur fue absorbido, o más bien fue llevado cautivo por los babilonios. Esto sucede entonces en el año 722. Recuerde que entre más grande, antes de Cristo, entre más grande sea el número, más alejado del nacimiento de Cristo es. Entonces, hermanos, las 10 tribus fueron llevadas por los asirios en el año 722. Y después de esto, hermanos, tenemos las otras 2 tribus, Judá y Benjamín, en el sur, cuya capital era Jerusalén. Ahora, hermanos, ¿qué le sucedió a las 2 tribus del sur? ¿Qué le sucedió a Judá y a Benjamín? Hermanos, que en el año 606, no los asirios, sino los caldeos, cuya capital era Babilonia y cuyo rey era Nabucodonosor, vinieron y se los llevaron. Entonces, a las 10 tribus del norte vinieron los asirios y los absorbieron. Y escuchen, 116 años más tarde, en el año 606, Judá y Benjamín fueron llevadas cautivas a Babilonia. El punto es, hermanos, tuvieron 116 años, las tribus del sur, Judá y Benjamín, 116 años para aprender la lección de que Dios cumpliría sus amenazas. Tuvieron 116 años para pensar, debemos arrepentirnos. Pero ¿qué me dice la Escritura? La rebelde de Judá hizo lo mismo que su hermano. Cometieron lo mismo, persistieron en los mismos pecados, persistieron en la idolatría. ¿Y qué nos dice la Escritura? Hermanos, veamos que no estamos muy lejos. Segunda de Crónicas 36:16. Mas ellos,
Estamos hablando del reino del sur. Estamos hablando de Judá y de Benjamín. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Oye, palabras tremendas. Y no hubo ya remedio. Ya no hubo remedio. No importa el número de lágrimas, no importan los vestidos de cilicio, no importan los azotes, no hubo ya remedio. No solamente tuvieron 116 años, hermanos, tuvieron mucho tiempo, pero lo notable es que 116 años después de que 10 tribus en el norte, sus hermanos, fueron llevados cautivos, ellos también lo fueron. Ya no a manos de los asirios, sino a manos de Nabucodonosor, rey de los caldeos, cuya capital era Babilonia. Así que, hermanos, dentro de ese trasfondo histórico tenemos que también ver otra cuestión. Una cuestión de cronología, y les pido que tengan paciencia, trataré de ser tan rápido y tan claro como el Señor me conceda la habilidad. El exilio de Judá, la deportación de la gente de Judá, comenzó en el año 606 y terminó en el año 536. ¿Cuántos años hay ahí? Del 606 al 536. 70. Que son exactamente los 70 años que el profeta Jeremías había profetizado que iban a estar deportados en Babilonia. 70 años estuvieron, hermanos. Pero, hermanos, y esto espero no confundirlos, y sé que no los voy a confundir, ustedes son personas inteligentes, hermanos. Pero la destrucción, ¿recuerdan cuando en el pasaje que leímos ahora, que el muro de Jerusalén fue consumido, que todo fue quemado? Esto sucedió, hermanos, en el año 586. Y por eso muchos críticos dicen que la profecía no se cumplió. Porque del año 586, que Jerusalén fue destruida por completo, al año 536, que corresponde al primer año de Ciro, solamente hay 50 años. Y por eso los adherentes a la alta crítica, la crítica textual de la Biblia, dicen, bien, ahí tienen profetas falibles, ahí tienen. La profecía no se cumplió, fueron 50 años. Pero es que, hermanos, los 70 años de los que me habla el profeta no se comienzan a contar desde la destrucción de Jerusalén hasta que regresaron. Comienza a contarse desde la primera oleada de cautivos que salieron hacia Babilonia. Ahí comienza a contarse. Y cuando usted lo comienza a ver de esa manera, son 70 años exactos. Hermanos, no lo voy a leer porque tengo mucho que recorrer. El primer grupo de cautivos, ¿recuerdan que Joacim fue llevado en cadenas hasta Babilonia? Bueno, esa fue la primera oleada de cautivos que fue. Eso sucedió en el año 606 y está en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 5. Luego hubo una segunda ola de cautivos, ya le tocó a Joaquín. Y luego hubo una tercera ola y le tocó a Sedequías. A Sedequías le tocó ya más fuerte. ¿Por qué? Porque Sedequías, dice la escritura, lo acabamos de leer, Sedequías juró que iba a ser fiel a Nabucodonosor y después se retractó del juramento. Y eso provocó la ira de Nabucodonosor, quien vino y ya no robó un par de cosas, sino que saqueó todos los objetos preciosos de la casa de Dios y destruyó las murallas y derribó el templo. Él fue el causante de eso. Bueno, o el pecado. Pero el punto es, ya Nabucodonosor, como decimos, se cansó, se hartó y, hermanos, mató a todo el que encontró. ¿Y qué dice la escritura? Y los que se salvaron de espada, en cadenas hacia Babilonia. Y le sirvieron, dice la escritura, a él y a sus hijos por bastante tiempo, particularmente 70 años. Hermanos, muy complicado, ¿no? Creo que es muy fácil y creo que esto es de
de gran bendición para nosotros, porque creo que nos estimula a pensar de una manera bíblica, ¿cierto? Venimos a un libro en el primer año de Ciro, rey de Persia, y yo, ¿qué voy a saber cuál es el primer año de Ciro, rey de Persia? No, hermanos, estamos estudiando un libro y se los acabo de explicar. Estas cosas son buenas que nosotros sepamos. Ahora, Nabucodonosor, no vamos a hablar de Nabucodonosor, solamente vamos a decir, es el rey de los caldeos, cuya capital es Babilonia, y a este Nabucodonosor el Señor llama siervo, mi siervo. Siervo en el sentido de que era una persona que obedecía la ley del Señor, que adoraba al Señor. No, siervo en el sentido de que era usado por el Señor para sus propósitos eternos. En ese sentido es siervo del Señor. Hermanos, Nabucodonosor entonces tuvo hijo. Y uno de esos hijos, conforme a lo que nos dice el profeta Daniel, es Belsasar. ¿Ustedes se acuerdan de Belsasar? Bueno, hermanos, Belsasar estaba en una fiesta tremenda. Estaba muy amañado seguramente, muy amañado con su fiesta, riéndose y todo lo demás. Y una escritura aparece en la pared. Y palabras más, palabras menos, el profeta Daniel interpreta esa escritura en el capítulo 5 como: tu reino será quitado y dado a los medas y a los persas. Escuchen esto. Eso nos dice Daniel 5:28. Ahora vamos a comenzar a entrelazar, hermanos. Si ustedes, hermano, con paciencia vienen conmigo a Segunda de Crónicas 36:20, dicen: los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos. Muy bien. ¿Hasta cuándo es la pregunta? Hasta que vino el reino de los persas. ¿Ven el punto? Belsasar era hijo de Nabucodonosor y ellos eran caldeos. Ciro, versículo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia. Segunda de Crónicas 36:20 hace referencia a este rey que nosotros vemos en Esdras 1:1. El rey de Persia vino en esa misma noche en el que Belsasar tenía una gran fiesta, y esa misma noche lo vence y él muere y se apodera de todos los dominios de Babilonia, incluyendo los esclavos que habían en Babilonia. Y hablo particularmente de aquel remanente del pueblo de Dios que estaba cautivo allí. Ese es el trasfondo, hermanos. De tal manera que cuando nosotros venimos entonces al versículo 1 del capítulo 1 de Esdras, nosotros ya sabemos qué fue lo que pasó. Israel pecó, el reino se dividió, a unos los absorbieron los asirios, a Judá y a Benjamín fueron castigados no una ni dos, sino 3 veces, y a la tercera vez Jerusalén destruida por completo, llevados a la cautividad, y sirvieron a Nabucodonosor y a sus hijos hasta el reinado de los persas. Y aquí entramos a Esdras, capítulo 1, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia. Hasta ese punto hubo esclavitud o hubo cautiverio para quienes estaban allí de los de Israel. Venimos pues al versículo 1, hermanos, sabiendo que, bueno, tenemos como título Despertados por Dios para servir a Dios. Ese es el título, hermanos. Hoy vamos a hablar de eso. Ahorita estábamos cantando el himno, mi oficio es a Dios servir. Bueno, creo que este primer capítulo nos da pie para tener este título, Despertados por Dios para servir a Dios. En el primer año de Ciro, dice el primer versículo, de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Hermanos, ¿a qué palabra se estaba refiriendo el escritor Esdras? ¿Qué palabra se estaba cumpliendo en Esdras capítulo 1, versículo 1? Bueno, técnicamente, mis hermanos, estaban cumpliendo 2 palabras. Escuchen, ustedes se acuerdan que en Daniel, y no quiero porque tengo mucho que decir, pero ustedes, hermanos, sean proactivos, vayan y háganlo como tarea. En Daniel capítulo 4 y 5, hermanos, ustedes encuentran el trasfondo.
Y en Daniel capítulo 5, hermanos, Daniel le recrimina a Belsasar que es un perverso, que es un idólatra, que no hacía lo que hacía Nabucodonosor. Recuerden que Nabucodonosor, y esto lo creemos, recuerden que Nabucodonosor vino al conocimiento salvífico del Señor. Recuérdenlo, hermanos. Y él le dice, pero tú no eres como tu padre. El hombre se había desviado por completo, mis amados hermanos. Y esto se los digo porque Jehová había dicho por medio del profeta Jeremías que iba a castigar la maldad en Babilonia. Vean el punto. Jehová nuestro Señor usa a Babilonia para infligir castigo a su pueblo, y luego por el pecado de los babilonios Jehová ahora los iba a castigar. Y bendito sea el nombre de nuestro Dios soberano, que hace lo que quiere con quien quiere, hermanos. Hermanos, entonces la palabra que se cumplía aquí en Esdras 1:1 era primero que el Señor iba a castigar el pecado de los caldeos. Dice, y cuando sean cumplidos los 70 años, ya sabemos de dónde vienen, castigaré al rey de Babilonia. Está hablando de Belsasar. Castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos. Pero hermanos, los 70 años no solamente tienen que ver con que iba a castigar a los caldeos, principalmente los 70 años tiene que ver con la liberación del cautiverio. Y de eso nos habla el mismo profeta Jeremías. Dice, porque así dijo Jehová, Jeremías 29:10, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, es decir, a Jerusalén. Hermanos, ¿no es hermosa la bendita palabra de nuestro Señor, que es inerrante? No hay error en ella. ¿No es hermoso poder apreciar la exactitud del cumplimiento de las profecías? ¿No es hermoso poder apreciar la fidelidad de Dios, de un Dios que estaba airado contra el pecado, de un Dios que le rogó para que vinieran al arrepentimiento, pero de un Dios que ultimadamente instituyó su justicia y los castigó severamente, pero de un Dios que siempre es bueno y misericordioso y perdonador? Claro, hermanos, ver, hermanos, la inerrancia, es decir, que no hay error en la palabra del Señor, es algo maravilloso. Pero es más maravilloso, hermanos, ver la infalibilidad en nuestro Dios Altísimo. ¿Qué quiere decir infalibilidad? Que Él es fiel, hermanos, que es infalible, que todo lo que dice lo hace, que todo lo que promete cumple. Y en este libro de Esdras podemos ver esa promesa conjugada en el primer año de Ciro, rey de Persia, es decir, en el año 536, en ese año, no en otro, en ese año. Después de cumplidos los 70 años, yo traje a mi pueblo, yo desperté el espíritu de mi pueblo, no solamente de mi pueblo, sino de Ciro, y también lo hice que fuera parte de este plan divino y perfecto. Tremendas palabras, hermanos. Un pueblo que había sido afligido por 70 años, como nos dice su bendita palabra, por la noche duró el lloro, o durará el lloro, y en la mañana vendrá la alegría. Ahora salía el sol de la esperanza para los cautivos. Hermanos, ¿ustedes creen lo que les voy a decir? No todos los cautivos regresaron a Jerusalén. Uno hubiese pensado, yo quiero ir a casa. Hermanos, yo he sido extranjero y al año yo quería regresar. A los 2 años más, a los 10 estaba desesperado. Esta gente había pasado 70 años y muchos de ellos no quisieron regresar. Unos movidos por el Señor a permanecer allí, como Daniel, y otros movidos por sus ambiciones de no perder lo que ya habían conseguido. Hermanos, dice la Escritura en el versículo 1, despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Qué crees tú que significa ese despertó el espíritu? ¿Crees tú que significa despertar en un sentido salvífico de la palabra? ¿Creemos que Ciro fue salvo? No, la Escritura no nos da pie para inferir que Ciro fue salvo, mas sí nos da pie para inferir tranquilamente que Ciro fue Nabucodonosor. Entonces, hermanos, a lo que se refiere la Escritura
con que Jehová despertó el espíritu de Ciro, simplemente hace referencia a que el corazón de Ciro fue movido a dejar ir al pueblo y también a recordarles: ustedes salen de aquí con un propósito, y es edificar casa a Jehová. Recuerden ustedes, hermanos, el corazón del rey está en las manos de Dios, dice la Escritura, y Dios lo inclina hacia donde Él quiere. Traigan a sus memorias, hermanos, lo que sucedió con Faraón. ¿Qué hizo Dios con Faraón? Endureció su corazón para que por medio de un corazón endurecido Jehová mostrase la magnificencia de su omnipotencia. ¿Qué hizo Dios con Ciro? No lo endureció, lo ablandó, lo inclinó a su decreto eterno, y por medio de ese ablandamiento de ese corazón, entonces nosotros ahora venimos y vemos cómo todo fue parte de ese decreto eterno de nuestro buen Dios, como Dios es la causa primaria y principal de todo lo que sucede, y como Él obra su propósito eterno por medio de causas secundarias totalmente naturales, hermanos. Qué hermoso es nuestro buen Rey y Señor. Él pues despertó el espíritu, inclinó el espíritu de Ciro para que dejara ir a su pueblo. Pero hermanos, la palabra nos dice precisamente para qué movió su corazón. Dice, para que le edifique una casa en Jerusalén. Aquí yo le quiero hacer una pregunta a usted, porque los sermones no solamente es de dar y dar, es de pedirles también que ustedes piensen, hermanos. ¿Cómo supo Ciro? ¿Cómo supo Ciro que estaba siendo llamado para construirle una casa a Jehová? Alguien podría especular de manera antibíblica: bueno, Dios se le apareció en un sueño, pero de eso no nos habla la Biblia. Alguien podría decir: bueno, no sé, quizás él se lo imaginó, pero de eso no nos habla la Biblia. Mas lo que sí podemos inferir, y escúcheme este razonamiento, es lo siguiente. En la noche que Belsasar estaba de fiesta, Daniel ocupaba un cargo muy alto en el reino de Babilonia. ¿No es así? Sí, es así. Para ninguno era un misterio de que Daniel era uno de los más importantes en toda la región de los caldeos. Por tanto, cuando Ciro entró a Babilonia y conquistó y se apoderó del reino, para Ciro no se hubiese tardado mucho en que le hubieran dicho: aquí hay unas personas que están en eminencia. En otras palabras, es muy probable, es muy factible que Ciro o a Ciro le hayan hablado de ese Daniel. Y si no fue así, fue muy posible también que el Señor haya enviado a Daniel a que se encontrara con Ciro y a que le dijera esto. Y miren otra de las maravillas del estudio, hermanos. Ciro, tú estás aquí en Babilonia por voluntad del Altísimo. Es voluntad del Altísimo que tú estés aquí porque hay un propósito con el que tú hayas conquistado, o por el que tú fuiste predestinado para conquistar Babilonia. Hermanos, ¿y a qué me estoy haciendo referencia? 150 años antes, 150 años antes del versículo 1, o sea, del año 536 antes de Cristo, 150 años antes de ese 536, Dios, por medio del profeta Isaías, hace referencia a Ciro y a la labor que Ciro tenía que hacer. Y eso lo encontramos, yo se los leo en Isaías 44:28. Ahí encontramos 150 años antes de que Ciro entrara triunfante a Babilonia. 150 años atrás, Dios, por medio del profeta Isaías, había dicho: Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Qué hermoso, tremendo. Con palabras propias, cuando Ciro ni siquiera había nacido. Y aquí, ya Daniel, lo más probable fue: Ciro, he aquí la profecía. He aquí la profecía que te menciona
y te encomienda la construcción del templo al Dios vivo en Jerusalén. De ahí que entonces nosotros podamos inferir con plena certeza por qué Ciro es tan insistente diciendo: debemos construir casa para el Dios de Israel que está en Judea. Hermanos, pero no solamente Dios despertó el espíritu de Ciro con el propósito de que Ciro le sirviera, y lo hizo, sino que también despertó el espíritu, escuchen, no de todos los cautivos, sino de algunos de ellos. No de todos los cautivos, sino de algunos de ellos. Esto lo podemos ver en el versículo 5. Vengan conmigo al versículo 5, por favor. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Hermanos, el texto no dice que se levantaron todos los que fueron deportados, sino que se levantaron solo aquellos en quienes Dios obró. Y se tenían que levantar porque el llamado de Dios es irresistible. Porque cuando Dios llama, no se puede la persona resistir a ese poderío. A quienes Dios llama, esas personas se levantaron y salieron con un propósito. Esas personas fueron despertadas del letargo que tenían de haberse acostumbrado ya a la forma de vivir de los caldeos. Estas personas, aquel remanente en el que el Señor obró despertando sus espíritus, sabían qué tenían que ir a hacer. Yo le hago la pregunta: ¿acaso Dios ha despertado su espíritu? ¿Lo ha despertado Dios a usted? Y lo digo con respeto, hermano, porque yo me pregunto si usted aún está dormido, y yo me pregunto si usted aún está lejos de la casa de Dios y aún no está sirviendo en la casa de Dios. Yo me pregunto si ese es su caso en particular, porque existen ocasiones donde el pueblo de Dios se acostumbra a cosas que no se adhieren a los estándares de la casa de Dios y a prácticas que nada tienen que ver con el servicio de la casa de Dios. Existen ocasiones en las que personas que componen el pueblo de Dios, hermanos, se resignan a no involucrarse en la obra a la que Dios los llama. Porque cuántas veces, hermanos, permítanme ahora tomar el lugar de estos mensajeros y de estos profetas, permítanmelo por un momento. ¿Cuántas veces desde este púlpito yo no les he rogado que se pongan al servicio del Señor? ¿Cuántas veces no los he instado? ¿Acaso en la iglesia no hay avenidas de servicio? ¿Acaso no hay almas que se pierden allá afuera? ¿Acaso no hay nada que puedas hacer para el avance del reino? ¿O acaso no entiendes qué significa servir? Entonces, ¿por qué no estás sirviendo? Y lo único que yo puedo ver es que el Señor quizás no ha despertado tu espíritu. Yo quiero que usted me responda y sea honesto conmigo, mi hermano. ¿A qué trabajador se le podrá decir: usted es un buen trabajador, si lo único que hace es dormir y hacer pereza? ¿O a qué empleado usted le podrá decir: qué bien, buen trabajo, cuando esa persona no hace nada más que evadir el trabajo al que se comprometió a hacer? Hermanos queridos, Josué nos da una lección tremenda cuando se dirige al pueblo y dice: sepan ustedes que ustedes se comprometieron a Jehová y se comprometieron a servirle a Jehová. ¿Y qué de ustedes? Alguien podrá decir: bueno, yo no me he comprometido con el Señor. Bueno, sencillo, si usted no se ha comprometido a servirle al Señor, eso quiere decir que el Señor no ha obrado en usted lo más mínimo. Pero si el Señor ha obrado en usted de manera salvífica y usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, entonces no hay cuestión que usted pueda hacer sino poner su vida disponible a aquello que el Señor quiera hacer o a aquello que el Señor disponga a su iglesia para que ella haga. Pero no, usted no hace nada o hace muy poco pudiendo hacer más. Así que yo le pregunto, ¿cuál es el motivo
por el que usted, teniendo vida, hace poco en el avance del reino? ¿O a qué se debe el hecho de que teniendo vida, poco le interese que los demás mueran en sus delitos y pecados? Respóndame la razón. ¿Por qué teniendo vida que Dios le ha dado, usted no se preocupa en los asuntos del reino? Yo te quiero decir algo, 1001 excusas puedes esgrimirme, y a cada una de ellas yo te respondo: Dios no te ha dado una nueva vida en Cristo para que la desperdicies durmiendo y sin servirle. Yo quiero que entiendas, por el amor de nuestro Señor Jesucristo, que cuando Dios obra ese milagro del nuevo nacimiento, Dios no te da nueva vida para que tú continúes como venías andando, sino para que esa vida ahora la emplees al servicio del Dios que te dio esa vida. ¿Cuándo vamos a entender, hermanos, que nosotros tenemos tiempo porque el Señor nos lo concede, y tenemos vida porque el Señor nos lo ha dado? ¿Cuándo vamos a parar de desperdiciar el tiempo en cosas que no tienen que ver con el avance del reino? No les estoy diciendo no se ocupen de sus casas, ni les estoy diciendo abandonen sus trabajos. Les estoy diciendo es necesario hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Y alguien podría esgrimir: es que pastor, yo estoy muy ocupado. Y yo te digo, ¿y quién de nosotros no está ocupado, hermano? ¿Y a quién de nosotros no le toca matarse el lomo o romperse el lomo para traer el pan a la casa? ¿Y en qué parte de la Escritura podemos ver una excepción diciendo, bueno, el que trabaje muy duro queda exonerado de congregarse con la iglesia, o el que esté muy cansado queda exonerado de reunirse con la iglesia y de servir a la iglesia? No lo hay, hermano. Así que yo no le puedo prometer a usted en este día que las cosas van a estar bien y que usted no va a estar tan cansado. Todos estamos cansados, todos llevamos una carga, y así el Señor nos llama a servir, hermanos. Ahora yo me pregunto si usted sabe qué es servir. Y yo también quiero hablar de esto, mi hermano, porque voy a decirle qué no es servir. Servir no es participar en actividades antibíblicas como el de poner una venta fuera del local de la iglesia para recaudar fondos para la iglesia. A eso antes le llamábamos servir a Dios, ¿recuerdan? Bueno, eso no es servir. Servir no es venir al servicio de las 11 o de la 1 de la tarde. Eso no es servir. Eso es parte del servicio, pero eso no es servir. Servir tampoco es tomar del bolsillo 1 o 2 billetes y ponerlo en la bolsa. Es parte del servicio, mas eso no es servir. ¿Qué entonces es servir? Yo quiero que a usted le quede esto en claro, porque cuando hablamos de servicio cristiano, aquella labor para la que hemos sido predestinados, estamos hablando, hermano, de la entrega o de la disposición que nosotros tenemos para con la causa de Cristo y el avance de su reino. Eso es servir a Dios. Servir a Dios involucra todo lo que haga la iglesia para el avance de su causa y el establecimiento de su reino. Eso es servir a Dios. Es que minimizamos el servir a Dios como si yo le pudiese hacer un favorcito a Dios. No, servir a Dios implica sacrificio, hermanos. Servir a Dios implica entrega. Servir a Dios necesita tiempo. Y servir a Dios, no podemos servir a Dios o no vamos a servir a Dios cuando nosotros creamos que todo va a estar perfecto a nuestro alrededor para poder servirle. Lo que le estoy diciendo es, no espere servir a Dios cuando usted no esté cansado o cuando usted consiga una casa al frente del local de la iglesia para congregarse a tiempo. No espere servir a Dios cuando todo se le facilite. El servicio a Dios es aquí y es ahora, no es en el tiempo del Señor. Usted ha escuchado esa expresión. Hermano, ¿usted cuándo va a servir al Señor? ¿Cuándo se va a entregar en serio? Hermanos queridos, yo no estoy bravo con ninguno de ustedes, pero estoy sorprendido en el espíritu que después de 7 años de yo escuchar deseos y manifestaciones de querer servir al Señor, estoy sorprendido de que 7 años más tarde esas personas aún no le estén sirviendo al Señor. Por el contrario, no le servían al Señor hace 7 años porque estaban ocupados y cansados, y 7 años después tampoco le sirven al Señor. ¿Saben por qué? Porque están más ocupados y más cansados. ¿Para cuándo va a dejar entonces el servicio al Señor?
¿Para cuándo va a dejar el congregarse con juicio y el estar en un espíritu con los hermanos de la iglesia para establecer el reino, para que el reino avance? ¿Para cuándo lo va a dejar? ¿No se da cuenta de que los días pasan y los años transcurren como el agua en sus manos y usted no le ha servido al Señor? Hermanos, ¿qué es esto? El Señor despierta el espíritu de Ciro para que él le sirva y él le sirve. Y el Señor despierta el espíritu de aquel remanente para que ellos le sirvan y ellos van rumbo a casa y le sirven. Nosotros no tenemos Jerusalén a donde ir y no tenemos, gracias al Señor, templos y menos iglesias destruidas que reconstruir. Pero nosotros estamos en una iglesia y somos llamados a servir en esa iglesia y somos llamados a establecer el reino en esa iglesia. Hermanos queridos, ¿y por qué entonces no estás sirviendo al Señor? Yo le aconsejo que, como le decía hace un momento, usted no pierda su tiempo esperando, porque cuando uno le pregunta a las personas, ¿y cuándo? ¿Para cuándo va a dejar servirle al Señor? Muchos de ellos dicen, yo le voy a servir al Señor cuando todo se dé a mi alrededor. No, hermano, no pierda su tiempo, no se engañe a usted mismo. Porque si usted va a esperar encontrarse con mucho dinero para ofrendar responsablemente, o vivir cerca del templo para no faltar a la iglesia, o tener mucha elocuencia para evangelizar, si usted está esperando esas cosas, usted está perdiendo su tiempo y se está engañando a usted mismo. El servicio cristiano es un servicio que demanda sacrificio. Y si bien decimos que la religión cristiana no es una religión de ascetas, sí es una religión de personas sacrificadas. Y si bien repetimos que la religión cristiana no es una religión de personas a las que se les piden dejar trabajos y casas e hijos y convertirse en unos irresponsables, nosotros sí decimos que la verdadera religión cristiana le pide a los profesantes que sirvan en sus casas, que atiendan a sus esposos, las esposas, que críen bien a sus hijos, que le dediquen tiempo a ese altar familiar, que trabajen para la gloria del Señor, haciéndolo como para Él y no para los hombres. Y después, cuando ya estés cansado, agotado del trabajo en el hogar, agotado del trabajo en la casa, agotado del trabajo afuera, debes aún venir con buena disposición a servir al Dios que te ha dado vida. Porque no hay en la Escritura ni una excepción que te exonere del servicio simplemente porque estás cansado. Cansado estoy yo. Cansado están otros, cansado están los que trabajan de 5 de la mañana a 8 de la noche y vienen aquí y se congregan. Cansados estamos todos, hermanos, y cansados continuaremos estando hasta el fin. Así que espero que usted no esgrima la excusa de, no, yo voy a servir al Señor cuando me jubile. Esa es la peor mentira, al mejor estilo católico romano, que creen que se pueden arrepentir después, a lo último, ya cuando ellos se mueran. No. Después de la muerte no hay arrepentimiento y tampoco hay servicio. Y como lo dijo J.C. Ryle en alguna vez, si hay una persona que no ama la santidad, será miserable en el cielo. En ese orden de ideas yo te digo, si no hay un cristiano sirviéndole a Cristo aquí en la tierra, no se meta la mentira de que en el cielo le va a poder servir. Hermanos, miremos el versículo 5. Entonces se levantaron, ya para terminar, se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Mis hermanos, aquí vemos de nuevo un propósito. El Señor no despierta sus espíritus para que se queden donde estaban, sino para que se pongan manos a la obra y vayan todos juntos a un lugar donde se requería un trabajo en comunión. Y el punto es que Dios despierta espíritu para que le sirvamos. No para que nos sirvamos a nosotros mismos. Eso no quiere decir que no podamos disfrutar
de ciertas cosas que son legítimas. Eso no quiere decir que no podamos tener un tiempo de esparcimiento o de descanso o de vacaciones, como lo llaman algunos. Eso no quiere decir que no podamos disfrutar de otros gozos que nos son legítimos a todos nosotros. Eso quiere decir, hermanos, que cuando Dios concede vida y cuando Dios despierta y mueve el espíritu para que le sirvamos, nosotros somos llamados a eso, a servir. Fíjese usted lo que dice el apóstol Pablo de los tesalonicenses. En 1 de Tesalonicenses 1:9, haciendo referencia a ellos, dice que ellos se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero, dicen, para servirlo. Y yo me pregunto si tú en verdad has sido convertido. Y el punto a donde yo quiero llegar es que no podemos abrazar la idea de que hay vida aparte de una vida de servicio, hermanos. Hermanos, nunca en la historia de la iglesia, nunca en los tiempos de Pablo, en las que los cristianos servían con todo lo que eran y con todo lo que tenían, ni en los primeros 4 siglos de la iglesia, en la que los cristianos se servían delante del Señor y se sacrificaban para el avance del reino, ni en la época de los reformadores en el siglo XVI, ni en la época de los puritanos en el siglo XVII, nunca la idea de vida espiritual aparte de una vida de servicio, nunca esa idea ha existido. ¿Cómo es posible entonces? ¿Cómo es posible de que vengamos hoy a un cristianismo que contemple la posibilidad de tener vida espiritual sin una vida de servicio? No se crea esa mentira si es que se la ha creído. No podemos hablar de vida espiritual con una vida sin servirle al Dios que nos la ha dado. Así que, mis hermanos, son muchas más las cosas que hubiese podido decir. Por el momento, recordemos que si tú eres un creyente y sirves o estás sirviendo fielmente a Dios, y déjame decirte, y lo digo con respeto, aquí hay personas que ven mis ojos que no están sirviendo a Dios como deberían. Y no estoy mirando a nadie, y Dios sabe, y no tengo en mi corazón a nadie, y Dios sabe. Pero aquí hay personas que no están sirviendo a Dios como deberían. Y dicen amar a Dios, y dicen tener vida en Dios, y por Dios, y gracias a Dios, y no sirven al Dios vivo. Pero si tú sirves de verdad a Dios, y si en verdad te estás esforzando, pídele al Señor que guarde tu corazón y que no te deje caer en ese letargo que tanto deshonra a Dios y que tanto mal le hace a la iglesia. Pero yo le hablo esta mañana a los cristianos, a los verdaderos cristianos, a aquellos que sí dan frutos dignos de arrepentimiento y que por una u otra razón no le están sirviendo al Señor como deberían. Yo a ellos quiero dirigirme para terminar en esta mañana. Y a estos hermanos que aman al Señor, pero que están aún dormidos y que quizás no le han pedido al Señor que despierte sus espíritus para que ellos se levanten y vayan y le sirvan, a estos hermanos yo les digo, oren. Pero no oren en el sentido de que, bueno, pastor, vamos a estar orando. No, oren en el sentido de tengan el deseo de ser usados por Dios. Tengan el deseo de poner al servicio del Señor todas las capacidades y los dones y los talentos y habilidades que Dios les ha concedido. Y ese tipo de oración no es una oración en la que usted tenga que esperar mucho. Solamente basta que desnudes tu corazón deseoso de servirle a Dios y Dios te responderá y Dios te llamará y tú te levantarás. Y esta vez no para continuar buscando lo tuyo, sino que te levantarás para servirle. Y no te levantarás para continuar buscando la compañía de quienes no están en la iglesia. Te levantarás para unirte a la congregación de los santos. Y no te levantarás para ir a edificar tu casa, que es lo que has venido haciendo hasta el día de hoy, sino que te levantarás para unirte a los santos, para edificar casa para Jehová, como nos dice el texto. Esa es una correcta aplicación, hermanos. Vengamos delante del Señor, pues,
deseosos de que Él nos saque de ese sopor, de ese letargo, de ese adormecimiento en el que quizás estás, y pídele que inyecte en ti ese deseo de servirle como Él merece. Porque en última instancia, hermanos, el servicio no es una manera en que le puedas pagar al Señor. ¿Qué le vas a pagar al Señor? ¿Qué le vamos a pagar al Señor si Él lo tiene todo y nosotros, aunque redimidos, somos miserables delante de Él? ¿Qué le vas a retribuir a un Dios que todo lo tiene y que vive en la gloria? Oh, pero tu servicio sí es una manera de demostrar amor y gratitud para con el Dios que te ha salvado. Por eso dijimos, no es posible hablar de vida espiritual sin correlacionarla con una vida de servicio. Hermanos, quiero decir esto y gracias por la paciencia. De nuevo, cuidado con la definición de servicio, porque hay iglesias en las que si yo traigo este sermón no les impactaría para nada, porque son iglesias pasivas, son iglesias que no evangelizan, son iglesias que difícilmente hacen algo para el avance del reino del Señor, y con eso ellas creen que están sirviendo a Dios. Quiere el Señor recordarnos que servicio a Dios no es hacer un favorcito como si se lo estuviésemos haciendo a Dios. Servir a Dios es participar de manera activa y persistente en el avance de la causa de Cristo y en el establecimiento de su reino. Y a ese servicio eres llamado.